días, es lunes, iniciamos la semana, terminamos el mes 8. Ay, sí, hoy estamos ya a 30, señores, y agosto se fue. Se fue con todo el calor que ha habido en este mes agudizado. Parece que sí vamos a transitar todavía un buen tramo con los polvos saharianos, con unas temperaturas altísimas, en fin, todo el tema del calentamiento global, del cambio climático, que por más que nos abate, no reflexionamos y seguimos acabando con este planeta que nos ha dado albergue a los ciudadanos y ciudadanas. Pero bueno, señores, aquí en el peñasco insular, aquí en el solar aluzado, algunos se molestan cuando lo digo, pero cuando tú ves, por ejemplo, algunas cosas como las que hoy aparecen en los diarios con informaciones y con principalía, no es para pensar menos, pero vamos a conversar, vamos a dialogar así, esta vez sin Agripino, y algunos dicen, pues entonces podría llegarse a algún punto, ¿no? En el entendido de que durante 40 años el dinámico señor Agripino Núñez Collado es quien estuvo ahí mismo en esa sede donde se va a reunir el liderazgo sin los líderes a conversar sobre los 12 puntos de esa necesaria reforma que dice el presidente tienen los ciudadanos y ciudadanas de este país en el marco del CES, Consejo Económico Social, que no le ha dado el tiempo todavía para consensuar los pactos con los que transitamos las propuestas desde hace 8 años, apenas el educativo, que al final nos damos, después de ver los resultados, casi pensamos que ha sido, si no una estafa, por lo menos no se ha aplicado correctamente. En fin, hoy vamos a conversar, y yo aquí con Fernando Peña, que me va a arrojar mucha luz en algunos puntos que no tengo claro, Fernando, y lo hablábamos fuera del aire. No sé si luz, pero opiniones. Opiniones, por supuesto, opiniones, pero que tengan luz. Que tengan luz ellos, ¿no? No, luz, las opiniones para ayudar a los que no tienen luz. Ajá, o a los que simplemente no tienen opiniones, pero hoy se va a hablar, lo primero es que dicen que no estarán los líderes de los líderes, porque aquí hay que entrecomillar a los líderes, y encima los entrecomillados líderes no estarán, es terrible. Y después en el CES, y es lo que hablábamos fuera del aire, tú decías el CES, pero el CES es el escenario para este tipo de conversaciones o para este tipo de actividades, no lo sé, pero estarán en la Pucamaima, estarán sin Agripino y estará entonces... ¿En la Pucamaima? Sí, que estarán en la Universidad Católica, Madre y Maestra, ahí estarán. Ese es el lugar. Sí, ese siempre ha sido el lugar para los conversados. El CES no está ahí. No está. Entonces, está en el edificio Caribálico. ¿Ves que tú frente a la funeraria. ¿Ves que tienes que...? A 200 metros de la Puca, ¿no? Pero, tú ves que tú tienes que explicarme algunas cosas, arrojarme luz sobre cosas. No, porque yo pensaba... Eres una informadora, demasiado informada. No, la verdad, mira, yo no sabía, pero ahí está. Aquí hubo una vez una casa del diálogo. ¿Te acuerdas? Sí, no solo eso, se compró. Claro, y además, y no solo se compró, se criticó la Casa del Diálogo. Eso fue en tiempos de Leonel Fernández. Sí, recuerdo Nélcida Marmolejo. No, eso devino en Nélcida y el Chino Bujosa. Más nadie. ¿Recuerdas? No. En principio fueron todos, pero eso terminó con la pobre Nélcida y el pobre infeliz de Chino Bujosa. Eran los chinos, como creo que era el director de comunicaciones o de relaciones públicas o de vocería, algo así. Y tiene que ser así porque Chino es periodista y Nélcida Marmolejo. En eso terminó esa Casa del Diálogo, en la que se pagó mucho dinero, por cierto. Se hizo por lo menos una iniciativa de esas del rango modernista de Leonel Fernández, orientadas a plantear intervención desde la sociedad civil en la discusión de temas fundamentales. Cuando soñaba, entre otras cosas, con su Nueva York chiquito. Sí, estaba Leonel pensando en Nueva York chiquito. Estaba pensando en Nueva York chiquito, pero Leonel entonces devino de verdad en corrupción grande. No, devino un Washington Boy dedicado justamente a reconstruir el Estado sobre la base de la acumulación extraeconómica, manipulando el Estado y depredando la propiedad pública. Yo no sé si en Nueva York o en Estados Unidos, que los venden como la panacea, pero que tú y yo sabemos que no es así, a los periodistas le pagaban para
así mismo, pagar para no matar, o sea, reprimir. Eso fue, ¿cómo se llama? Aquel enunciado de guerra del PM. Sí, claro. Ese fue el enunciado de guerra del PM de Leonel. Del PM cuando los tiempos de Luis Inchausti. Que lo único que quedó claro de ese PM fue que el señor Inchausti no era apellido Inchaustegui, porque hasta ese momento se le decía Luis Inchaustegui, ¿lo recuerda? Pero era Inchausti. A la razón, y después del PM y sus 1.000 millones que fueron los que se manejaron ahí, que nadie sabe dónde fue a parar. Lo único que nos quedó claro, nunca se supo de ese dinero, Leonel Fernández, pero sí me quedó claro que Luis Inchaustegui no era Inchaustegui, sino Inchausti. Y que la consigna fue pagar para no matar. Entonces, o sea, ¿cómo se justificó la corrupción, la corruptera, la compra de gente, la inversión del dinero público en las malas prácticas? Pero sobre todo ese arrodillamiento colectivo de la prensa. Pero mira, que se dejó seducir por eso, y no solamente de la prensa, no, antes de ir al diálogo, porque es bueno refrescar algunas cosas, y ahora como que con lo de la Casa del Diálogo nos llega, y Leonel y demás, no solo la prensa, la prensa después de las gomas de Jorge Blanco, que era la forma también, pero ya más tímidamente, también a las bases del partido se les mostró en ese tiempo que ellos eran se les trató como parásitos, y entonces se le empezó a pagar a mucha gente para que se queden en su casita sentados con aquello de las ayudas y las botellitas que vinieron después en huacales muy grandes. ¿Tú recuerdas esa fase, dirigentes medios y más para abajo, no sé, se les daba su dinerito en casa sentado? Sin embargo, pienso que pensando justamente en aquel inicio de aquella modernidad dialogante, del principio de los gobiernos de Leonel Fernández, se hizo un tránsito que recorrió 20 años. Y hoy, no el día después como aquel famoso film, ¿no? The After Day, claro, ¿no? Sino 20 años después. Y eso que 20 años no era nada, pero cantando, que un Gardel. Lo que pasa 20 es, años Fernando, después, Ivonne, se plantea el tema de dialogar y de discutir. Estás loco por llegar ahí, pero espérate, porque es que la verdad me ha provocado, porque sigo pensando, y después del PM, y después de lo que pasó con esa dirigencia media, que fue una especie de ensayo, digo yo, para tomar lo que no es suyo, sí, porque la gente lo entiende así muy bien, entonces eso fue creciendo, y entonces después pasamos por temas como Sunland, pasamos por temas como Tucanos, pasamos, tuviste, ya eso era en grande, todo eso, y por supuesto la privatización de las empresas, un cuestionadísimo metro que muchos lo ven como logro, y es bueno, no es mal. La compra de medios de comunicación, el tema de la privatización, el tema de la energía, el tema de los contratos grado a grado, la corrupción en los ministerios tras la inversión pública en el tema del desastre terrible en la generación eléctrica, fue una cosa de gente con la que necesitaban congraciarse y violentándolo todo. Pero empezaron en pequeño, tú no puedes negar eso. Pero la inversión hecha en manipulación colectiva permitió la construcción de una especie de imperio en el marco de los grupos oligárquicos. Y entonces lo que era Partido de la Liberación Dominicana, en su comité central, ese Partido de la Liberación Dominicana, cuyos locales tenían los nombres de Ho Chi Minh, de Guillem Van Troy, de José Martí, de Simón Bolívar, de todos aquellos grandes personajes de la historia mundial y dominicana del proceso de liberación de nuestros pueblos en todo el mundo. Avanzados, todos. Eso terminó siendo una corporación delictiva acantonada en un comité central que se convirtió en una fracción de los grupos económicos capaz de competir en términos de riquezas acumuladas, aunque a la velocidad del rayo, con los grupos económicos tradicionales. Porque no sabemos si en ese pacto en el que se montó el PLD, en aquellos acuerdos con Juan Pinquín Balaguer, no venía incorporado esos poderes fácticos que necesitan todos los gobiernos para poder hacerlo. Entonces, como eso no se incorporó... Tenían que crearlo. Tenían que crearlo. Y entonces ellos lo que ellos sí incorporaron fue ese tigraje balaguerí reformista, que desde siempre lo fue, y parecían como un grupo que confluía cada 4 años, y lo hacían muy bien,
partir de la dádiva, del clientelismo, del parasitismo. Eso lo aplicó bastante bien Leonel Fernández en su gobierno. Y practicaron el ejercicio de esa política en base a la capacidad de succionar, de chupar, ¿no? Claro. De tomarle la sangre. Succionar es más lindo porque estás hablando de Leonel Fernández, tiene que contextualizar. Sí, así es. Claro. Y sacar todo eso que tenían esos grupos pegándose a ellos, convirtiéndolos en aliados políticos y prometiéndoles gobernar para ellos, entonces lograron sacar, a propósito de la depredación del Estado y del contubernio con esos grupos de poder oligárquico tradicional, sus propias riquezas. Y entonces convirtieron la dirección del PLD en una suerte de corporación delictiva, que controlando el gobierno justamente construyó, robando y sacando del Estado miles de millones de pesos y de dólares, una fortuna capaz de competir con esas grandes fortunas que se hicieron en más de 100 años. Entonces, ellos utilizaron, claro que sí, los recursos y el poder que da el Estado, e hicieron muchos ricos que igual no pudieron sacar de su conciencia el tigueraje político. Entonces, ese grupo apresurado que después devino en mucho lo que es las corrupciones que todavía hoy día se están denunciando, claro, nunca fueron aceptados ni pudieron entrar a ese círculo de esos ricos de siempre. Pero le cayó la fatalidad. Que por serlo desde siempre no significa que sean ricos, bueno, ricos aristocráticos, pero no todo tampoco imbuido de toda la honestidad que se requiere. Todas esas fortunas están asociadas. O sea, ricos con clase, con cuadre. Pero están asociadas todas esas fortunas a la construcción de los mayores, de las mayores agresiones a la bondad de un pueblo trabajador que en una isla especialmente dotada por la naturaleza ha podido facilitar la construcción de riquezas enormes desde la colonia hasta hoy. Aquí se está sacando oro desde el primer día de la llegada de Colón y de los europeos. Sí, de Cotuí nada más. Completa, la isla completa. La isla. Incorporen Haití. Sí, la isla completa. Al empobrecido Haití. Es más, la parte más rica de todas esas colonias lo fue justamente Haití. Y sin embargo, la depredación francesa y europea terminaron haciendo de Haití hoy, todos estos siglos después, la nación, una de las naciones, si no la nación más pobre de todo el hemisferio occidental. Más empobrecida. Sí, más empobrecida, porque no es más pobre. Tan empobrecida como Afganistán, que ahora descubrimos que el 80-90% de los opios están ahí y que los Estados Unidos, uno no sabe qué fue lo que hicieron durante 20 años, invirtiendo tanto dinero que no pudo ser. Sí, una cosa hemos dicho aquí, una de las cosas que hemos dicho en los pocos toques a la cuestión internacional es justamente ese tema del opio y del gas natural de Afganistán, que es lo que probablemente está en juego en la pelea de las grandes potencias por ese control. Que déjame decirte, mucha gente, no te voy a sacar, te voy a entrar de nuevo, voy a entrarte al riel de nuevo, pero vale la información para que mucha gente... Pero es que tú provocas la discusión con una interrogante y entonces te apasionas por otro tema que es la base de lo que es la discusión que empieza hoy en el Consejo Económico y Social. Porque yo decía que tú eres mi entrevistado y tú te resististe, entonces bueno. No, porque tú sabes que no es así, esta es una conversación nada más es entre entrevistados. Para pasarle la información a la gente que no sabe que en Afganistán, de muchas penurias padecidas y que en los días, se han recrudecido, ahí se produce el 80 o 90% del opio del planeta. Por tanto, Estados Unidos, que es ese paladín de la justicia y combate al narcotráfico, uno no sabe cómo es que ahora es 80-90%, pero no lo era cuando hace 20 años atrás. No, eso aumentó. ¿Y qué fue como que fueron a hacer una inversión y hacer negocio con eso. Ellos lo sabían. Claro, ellos pero lo por sabían. Supuesto. Entonces tú te preguntas, ¿qué fue lo que les motivó a ellos realmente? Porque no fue que esa nación pueda recuperarse, pudiera rescatarse, fue por lo de las Torres Gemelas, ¿o fue por el negocio del opio? No, el negocio del opio, y yo digo no solo, y el negocio del gas natural, que tampoco es gas de... ¿Y del litio? Que no es el gas sacado de triturar el corazón de la tierra y nuestras rocas ígneas profundas. Gas natural, litio, opio, y dicen que Afganistán con Haití es de los países más pobres. Pues no es verdad.
No, ¿No es cierto? es de las poblaciones más empobrecidas. Es la diferencia, esa es la verdad. Entonces, sin embargo, yo te digo que esas discusiones y esos temas apasionan, pero es como si nosotros quisiéramos sacar la atención de donde debe estar la preocupación fundamental del pueblo dominicano hoy, para llevarlo a una cuestión importante para el mundo, como el tema de Afganistán, como el tema de la nueva ruta de la seda, en responsabilidad de los chinos, la pelea entre las grandes potencias mundiales y los elementos nuevos para las guerras futuras en la región y en el planeta. De un tema tan clave, insisto, como lo que está pasando ahora aquí, en este momento, en relación a un tema que probablemente tiene más efecto sobre la vida dominicana que el propio opio que sacan de Afganistán los grandes poderes del mundo y las farmacéuticas de manera particular. Lo que pasa es que a mucha gente les gusta mucho ver, no ver con claridad que todos estos temas que tienen que ver con la geopolítica, que contigo es una exquisitez tratarlo, pero vamos a hablar del diálogo, no te preocupes. Tiene mucho que ver con la situación ahora, o sea, que ya el mundo no es unipolar. Que no, que ya que Rusia está ahí, que China está ahí y que se está perdiendo. Y que los Estados Unidos están casi saliendo. Claro, y se está y siguen peleando fuertemente ese control hegemónico. Claro. Entonces, el fondo del asunto, y eso también se hace, por supuesto, consolidando las economías, que por más que patalee, señores, China le lleva la milla, le está llevando la milla a Estados Unidos. Pero ¿sabes qué? Estaba dando un poquito de tiempo porque pensaba en algunos puntos del diálogo que me quiero ver contigo. Y entonces entrar ya en el segundo bloque, hablar de ese encuentro que en este momento debe estar comenzando. No sabemos para qué ni qué, no sabemos si es la... ¿De quién? Como decía una amiga antes, cuando yo era reportera, yo moría de la risa, decía, porque los diálogos siempre han sido, y a veces esas discusiones tripartitas, demás, no tan amplias ahora ni tan pretenciosas como las de ahora. En el CES no son tripartitas ahora, sino cuatripartitas. Igual eran en la Pucamaima, igual eran con Agripino, e igual venían en cherchitas con merienda. Vamos a la pausa y venimos, señores, a hablar de diálogo. Bueno, aquí estamos, sí, señor, y ahora sí vamos a hablar de diálogo y se sentarán los políticos y mucha gente piensa que muchos de los temas que están planteados como reformas son temas que justamente los políticos esos mismos los han creado. Se habla de reformas ya encaminadas, dice el presidente Luis Abinader, habla de, por ejemplo, transformación o refundación de la policía. Al menos eso decía UNICEF, algunos técnicos consultados. Se habla de el sector eléctrico, de lo que se va a hablar. Para mí, un contrasentido, lo hablábamos tú y yo aquí, en el sentido de que si ya se hizo un pacto, que incluso refirió el presidente en su balance pasado, entonces es una forma de admitir que, como algunos han visto, no fue pacto sino acuerdo. Se hablará del tema salud, seguridad social, no sé dónde queda la seguridad ciudadana. En fin, Fernando, a esta hora se están sentando ahí en la Pucamaima con Rafael Toribio, que es el mandamás del CES en este momento. Mira, lo primero es que yo no puedo situarme como un conocedor del CES y de ese espacio y de lo que ha implicado, pero no soy un desconocedor. Y me ha tocado no solo estudiar, tratar de conocer lo que es legal e institucionalmente el CES, por vivencias, por práctica, por responsabilidades sociales asumidas en ese plano, sino que además tengo un seguimiento del elemento político. Fíjate que esta conversación, tras tú introducir que debíamos abordar el tema de las reformas y de esa acción, de las reformas con comillas y sin comillas, que se comienzan a discutir de manera efectiva o simulada en el proceso que se abre en el día de hoy por indicación y petición del presidente de la República. Yo conozco la carta dirigida por el presidente Luis Abinader a el profesor Rafael Toribio. Sí, hoy sale publicada incluso. Sí, la conozco antes del día de hoy, porque circuló. Sí. Conozco lo que es el CES y conozco de alguna forma
el sistema político dominicano. El CES se llama Consejo Económico y Social y tiene una ley. Claro. Una ley donde no lo faculta ni le da la responsabilidad de hacer y de conducir y de organizar una discusión como la que plantea el presidente de la República. Para hacer esas discusiones en este país, existiendo CES y no existiendo CES, siempre se han o creado de oportunidad y de ocasión otros espacios o se han manejado otros referentes institucionales existentes, tanto desde la sociedad civil, por eso Agripino fue al margen del CES construido como la figura del diálogo en el país y de la discusión política en el país y de la procura de los advenimientos. Fue construido por las élites dominantes y por la clase dominante. Porque bueno, ese ha sido el papel siempre de la jerarquía eclesial católica. Claro. Porque durante todo ese proceso siempre las iglesias evangélicas o no estuvieron o fueron arrimadas, como pasó en el propio CES, a su surgimiento. Antes estaban más en las iglesias alabando al Señor. Sí. Y ocurre que el CES está destinado de manera institucional para otros oficios y otras obligaciones que tienen que ver con políticas públicas, con procesos sociales, con procesos de advenimiento que faciliten la recuperación del interés, de la atención, de las ideas, de las propuestas surgidas desde la sociedad a partir de la articulación de tres actores vistos corporativamente y un cuarto asumido institucionalmente. El cuarto es el Estado, es el gobierno. El Estado a través del gobierno, uno. Dos, el sector laboral, que no son partidos. El sector empresarial, que no son partidos, aunque los dirijan a todos. Y el sector social, visto de manera segregada, los grupos sociales que no son ni laborales ni empresariales. Para que sepan y hagan el distanciamiento respecto de que los grupos sindicales, que además ya no hay. Sí, hay formatos no sé. Que se manejan a través de las centrales y particularmente de sus cúpulas, bastante desarticulados a sus bases, pero esa es otra discusión. Sí, pero es el sector laboral. No es la discusión como tal de ese sector, sino que cuál es el vínculo que ellos tienen, porque hay cuando se Son habla, las centrales sindicales. Cuando hablamos de la ausencia del sector social, porque yo creo que eso sí es importante. Entonces hay muchos que dicen, no, pero ahí ha estado el sector sindical. No es lo mismo. No, cuando se habla del sector social, se habla de los grupos comunitarios, de los grupos populares, de las ONGs. Esa es la aclaración que creo que es válida. Y fuera de eso están los grupos empresariales, las asociaciones empresariales, que son las que sobredeterminan la vida política e institucional del país, desgraciadamente, hasta ahora, porque aquí el que compra manda, porque el poder económico definitivamente lo ha podido todo. Por eso terminó el PLD convirtiéndose en una corporación delictiva económica. Y después entonces cambiándole a y el sector laboral. No, y además metiéndole a la gente en la cabeza, haciéndonos creer que eso te daba honorabilidad. Sí. Entonces el CES fue construido por esos cuatro actores. En esos cuatro actores no están los partidos políticos. Más, a la función que hace el CES son invitados los partidos políticos porque son parte de la sociedad dominicana. Son formas de organización social también, pero especializadas y restrictivas a lo puramente político, que tiene que ver a la pelea y a la pugna por el control del poder. No es una escuela que estamos haciendo, es una explicación de lo que dice la ley, que es el CES. Ahora, ustedes recordarán no solo la Casa del Diálogo, que tenía que ver probablemente con todo. Eso termina trasladándose a una convocatoria por decreto a constituir el CES. Esa convocatoria por decreto caminó hasta el año pasado, a pesar de los años de vida institucional del CES, que estuvo actuando como decreto, bajo decreto, a pesar de existir una ley a la que apenas hace meses se le hace un reglamento finalmente. Y se instituye el CES como una representación de 15 actores en el pleno del CES, 15 actores de cada uno de los cuatro sectores. El gobierno define lo suyo, las empresas lo suyo, los sindicatos lo suyo y el sector social lo suyo. El sector social hay 15, como hay 15 de cada uno, por primera vez, porque antes eran 60 y pico de las empresas y apenas 18, 20 y piquito del sector social. Pero bueno, el CES.
Ahora el gobierno decide tomar la iniciativa de discutir las reformas políticas. Ya había este gobierno tomado, o desde el gobierno incluso pasado, tomado iniciativas para convertir el CES en un espacio de discusión política. Y recordarás que antes de esto de ahora hubo una convocatoria del CES para discutir eso, que en definitiva tampoco pudo tener ni la aquiescencia desde el punto de vista del llamado y la atención de la sociedad, ni tampoco la efectividad por vía de sus resultados. Y ahora se le da la tarea de discutir el problema de las reformas, incluyendo la reforma de la Constitución de la República y el Congreso. Que lo que se discute ahí... Se va a consensuar ahí para llevarlo al Congreso. Pero ocurre que los pactos, que son la responsabilidad más alta del CES, no son ni siquiera vinculantes. Ajá. Porque las cosas que se acuerden en las convocatorias y los espacios que organiza el CES no son vinculantes, o sea, no tienen fuerza de ley, ni siquiera son simples decretos. Permiten que el gobierno, que la presidencia de la República pueda tomar iniciativas para, a partir de eso, disponer o no reformas de ley, definición de decretos y decisiones políticas de ese tipo. Entonces, ¿por qué llevar la discusión de las reformas legales, de las reformas institucionales, de las reformas que tienen que ver con las modificaciones de leyes claves, sustantivas o no, estas leyes, a una discusión acá en el CES? Yo voy a hacer una simple pregunta. De verdad, al profesor Rafael Toribio, el Consejo, la Comisión Ejecutiva del CES y el Pleno del CES discutió y aprobó lo que usted va a hacer hoy por petición del presidente de la República. No quiere decir que no se pueda hacer una reunión para recibir una propuesta y para conocerla, pero ocurre que el presidente de la República no ha hecho ninguna propuesta, no ha hecho ninguna propuesta. Ha hecho el anuncio de que tiene la intención de cambiar 12 leyes o de proponer la discusión sobre 12 leyes. Incluso habrá que ver si leyes. Porque, por ejemplo, te toma el tema de el sector eléctrico, hidrocarburos y combustibles y te lo parte en tres, como si fueran tres discusiones separadas. Se puede discutir al final de la jornada el tema eléctrico sin tomar en cuenta y discutir el tema de los combustibles, del problema de los combustibles en un país donde solo la denuncia de los robos, de las estafas, vía las exenciones, o sea, sería etcétera, hay ahí. Sería empezar a revisar lo que ellos dicen que fue de un pacto. Que implicaría si le agregamos el tema de hidrocarburos, entonces, ¿para qué la discusión de cosas que ya el gobierno decidió? Exacto, otra cosa. Entonces, esa discusión que se va a hacer del sector eléctrico ahí, en ese caso, ¿hacia dónde va? ¿Es para qué? Para reforzar, consolidar el pacto que no es pacto, o para dónde va, o sea, esa parte pero, ahí que ejemplo, me la ponen dentro de todo el paquete de reformas propuestas por el presidente, ahí me pierdo. Ahora mismo está en proceso de discusión a partir del propio CES, porque hace apenas 15, 20 días se dio una reunión convocada por el gobierno al sector social para examinar el problema del pacto que ellos aprobaron supuestamente o formalmente hicieron una aprobación de un documento irregular e ilegal en febrero del año pasado, que le llamaron pacto eléctrico, que el propio presidente lo cuestionó, aunque lo mencionó en su discurso. Exacto. Lo cuestionó al momento de su firma. O sea, lo cuestionó, lo ensalzó y ahora vuelve y lo baja otra vez. Sí, y entonces plantea una discusión que ya empezó con el sector social, que se está desarrollando con algunas señas buenas de la posibilidad de reencauzar este proceso de parte no solo del gobierno, sino de otros actores y particularmente del sector social, sobre el tema del pacto eléctrico. Y encima de eso se hace una convocatoria de los partidos para eso. Presidente, ¿cómo es posible? Además, país, ¿cómo es posible plantear la discusión de estos 12 elementos componentes sin hablar de la necesidad, de la obligación y de la responsabilidad que tiene el Estado de este país y su gobierno de examinar para ver cualquiera de estas cosas la Estrategia Nacional de Desarrollo que está aprobada y vigente hasta el 2030 y que es la que sirve de marco referencial jurídico institucional para las políticas públicas en la República Dominicana? ¿No está incluida ahí? Pero hay otro tema que no está incluido,
puntos que a mí me parece que debió incluirse, o porque se verán las cosas, o que me están viendo las cosas como normal en este momento. Por ejemplo, el tema minero debió discutirse. No está el tema que hay minero. muchos conflictos planteados en este momento, muchos conflictos, tantos conflictos planteados, que ahora, como decía un amigo Bernardo, decía, y es que ahora ha devenido el Ministerio de Energía y Minas relacionista público, por ejemplo, de la Barrigol. A tal punto. A tal punto, cuando ellos deberían ser los reguladores. A tal punto que el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, anunció para el día de hoy el anuncio y la presentación, la convocatoria de una licitación para estudiar dónde conviene montar una presa de cola para Barrick, una presa de como cola que nueva. él es parte de Barrigol y no es el que va, no es el Cuando la ley dice que esa es una responsabilidad no solo de la minera, sino, ministro. Es una multinacional, usted ¿qué es lo que usted representa, señor? Ministro, presidente de la República, le presentó Barrigol un plan para instalar la presa de cola. Dijo y le presentó un proyecto para la expansión de la minera. No, se lo está presentando. ¿Dónde está escrito eso? Porque tanto el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Energía y Minas y cualquier otro funcionario que lo haya referido dice que Barrigol no ha presentado eso y la propia Barrick no lo ha dicho. ¿Dónde está? ¿O le han hablado mentira al país? Entonces, Ministerio de Energía y Minas, que tiene que regular cualquier decisión o propuesta de Barrick y la posibilidad de que eso se pueda implementar, entonces se convierte él en el canalizador, como si ellos representasen a Barrigol y no al Estado y por eso a todos nosotros. Pero eso no es discusión para el diálogo. ¿Pero qué está pasando entonces en el día de hoy? Si todos esos elementos que nosotros decimos son así y son así, y más, podemos entrar en más detalles sobre cada una de las leyes. Tú hablaste de la policía. ¿Cómo es posible que usted me hable de la policía si usted creó una comisión recientemente? ¿Dónde están las propuestas de esa comisión? Y además de la propuesta de esa comisión, ¿cuál es el nivel de aireación, de discusión, de debate que se ha dado sobre la policía? Que es solo un instrumento. Porque el tema no es la policía, el tema es la seguridad ciudadana. Claro, exacto. Porque lo de la policía se discute por el crimen, claro, por el escándalo que se creó después de lo de Villa Altagracia con los pastores. Por la inseguridad de la gente respecto de, porque aquí volvemos al mismo punto casi, como que si fuera energía en minas también. O sea, de esa policía que es la que se supone que está para proteger y preservar la vida de la gente, entonces convierte en parte de la amenaza y de la inseguridad. Y eso fue lo que pasó. Disuadieron la reacción justa. La reacción no solo moral, sino de vida del pueblo dominicano, que pidió a gritos en el 100% de los ciudadanos y las ciudadanas la disolución de esa policía, porque es un aparato delictivo y criminal, y entonces han disuelto la atención de la gente en el tiempo en nombre de una comisión que al final de la jornada ni fu ni fa, y entonces ahora te retoman el tema de la policía diciendo que va a discutirse como una de las cosas la reforma de la policía. Óyeme, cuando de verdad ya el lenguaje debe de cambiarse y no hablarse de reforma de la policía, parece como que ya hemos avanzado en el sentido de que por lo menos hay una comisión que uno no sabe mucho realmente cómo se está avanzando, pero ya no es la policía que se va a transformar a sí misma o a reformar, porque les ha resultado muy complicado utilizar el término reformar, que según UNICEF debe ser refundar. Y entienden que eso ha sido un avance, pero yo tampoco sé si el mismo presidente dijo de las 12 reformas que estamos planteando, y yo sacaría a la policía de reforma, hay algunas que están adelantadas. ¿Cómo entonces, es posible que eso queda también un poco complicado. ¿Cómo es posible, Ivonne, que usted se plantee discutir esas cosas que usted ha planteado, incluso así, como la estamos cuestionando, y que al hablar de reforma constitucional, usted no plantee los problemas por el fondo, solamente advirtiendo en su carta que dirige a Toribio, diciendo que ahí no se va a plantear el tema del cambio de la cuestión respecto de la reelección? Eso no hay que cambiarlo primero, porque usted puede ser candidato ya sin discutirlo. Eso no hay que reformar absolutamente nada. No es eso. Es que se plantee el tema de la discusión de todas estas reformas, sin plantear y discutir el tema de la posibilidad de que el soberano sea el que se exprese en la discusión de estos temas. Eso es responsabilidad del CES, presidente. ¿A qué te sabe eso, esa aclaración que no tiene razón de ser del presidente respecto a, no, el tema de la reelección no, pero me lo vas a decir ahora a la vuelta, porque hay que ir a pausa. Eso es un bobo. Vamos, venimos a la pausa.
Bueno, aquí estamos ya en el tramo final, de verdad que se va el tiempo muy Sí, rápido. que es rápido. Muy rápido, sí. Yo pienso que vamos a tener que negociar un tiempito más. Un tiempito más, Fernando, pero antes de que el tiempo avance, la verdad, esas aclaraciones del presidente Luis Abinader respecto al tema de la reelección. No, yo no veo que qué buscaba, ni por qué había que referirlo. Yo decía algo que ojalá y se haya escuchado porque lo quiero decir. O sea, yo pienso que eso es una especie, desde el punto de vista político, de un bobo. ¿Hay bobos políticos? Sí, un instrumento que permite entretener o bajarle cualquier actitud reactiva no conveniente en su lógica a los partidos políticos de oposición formal y legal, por una razón. Primero tenemos que identificar a esos partidos. Bueno, a los partidos que no son el PRM, me refiero al PLD que está metido bajo la presión de la impunidad. Está perdido en el espacio. A la Fuerza del Pueblo, al leonelismo que está un poco de alguna manera insuflado con el tipo de... No, él estira un poquito y encoge rápidamente. Sí, cuando hacemos conversación como la que tuvimos tú y yo al principio. Son partidos formalmente de la oposición. Y a otros los restos del reformismo, etcétera. Esos son despojos en disputa. Y despojos en disputa. Y en disputa casi justamente entre esos mismos dos partidos. Claro, estamos casi ya colocando al PLD. El PLD va a pasar a ser un espacio en disputa entre el PRM, que además lo está haciendo con bastante audacia e inteligencia ahora, y la Fuerza del Pueblo, que ha tenido la paciencia de esperar desde la fractura interna del PLD para eso. Entonces, Leonel se adelantó bastante, buscó una franquicia sin mayores problemas y caminó. La buscó, lo corregí. Entonces, cuando uno ve que el presidente hace la convocatoria a los partidos, lo pone en el marco del CES, es porque él no quiere pagar costo. El costo de cualquier fracaso no será del presidente porque él ha tenido buena iniciativa. El costo de un fracaso de ese ejercicio político mal dirigido y además a costa de la propia institucionalidad, será del liderazgo político. Porque le pone al CES eso, es una discusión que debió darse en el marco del liderazgo político y el mejor espacio para eso no es el CES. Es su propia oficina, presidente, es el Palacio. Usted debió llamar liderazgo político al Palacio o buscar un espacio intermedio, en otro caso, pues no sé, el espacio del CES que está dispuesto para otro tipo de discusión y que además... Y también para la política, pero no fundamentalmente para esta... Sí, pero para la política planteada desde ese ángulo, vista desde los actores sociales y vista en función centralmente de las políticas públicas, del problema del presupuesto, incluso... Cuando se da una discusión, como pasó en las discusiones del pacto eléctrico, del pacto educativo e incluso del fracasado pacto fiscal, ¿cómo es posible que usted plantee la discusión a este nivel, además arrancando por los partidos políticos cuando el CES debió arrancar por los actores sociales? El pacto, por ejemplo, no el eléctrico para no hablar, no el educativo para no hablar, el fiscal, que se suspendió. Que fracasó en el intento. Eso es lo que se llama fracasar en el intento. No solo eso, sino que ha tenido 3 llamamientos. Hace 8 años, no ahora, que fracasó en el intento, para que sepa. Pero en un año de gobierno ha fracasado 3 veces también, porque 3 veces ha hablado el presidente de la República del tema, y la última vez que dijo que era para el año que viene y Macarrulla dijo que no, que era para ahora. Ojo, y el presidente llama a la discusión de reforma e incluye y cuela el pacto fiscal dentro de eso. Entonces está cediendo a lo que dijo Macarrulla. Quien está decidiendo aquí es el alto empresariado monopólico. No, Fernando, porque aquí no estamos hablando de que se va a conocer el pacto fiscal en el marco de las 12 puntos de reforma. Sí, óyeme, claro. Hablaron de reforma fiscal, que es otra cosa. Sí, no, de reforma fiscal. ¿Cómo usted puede hablar de reforma fiscal si el pacto es para la reforma fiscal? Eso es así. Entonces no está hablando de eso, no importa. Bueno, porque me lo digan entonces con claridad, porque me confunde. Entonces, toda esta propuesta de sugerencias, todo este conjunto que propone el presidente de la República es de intenciones para ver una serie de temas. Eso está planteado en el marco de un desorden como el que estamos refiriendo ahora. O sea, con que todo le exploten las manos esto a los propios partidos con algún nivel de distancia del presidente de la República, que está lleno de buenas intenciones. De buenas intenciones. Ese es exacto, por eso que yo hablo de bobo. Entonces, debo decir, yo creo que el liderazgo político de este país... Señores, no es bobo porque sean idiotas, sino un bobo pop que le ponen en la boca para que se callen. Ese bobo. Es una forma de entretención.
de entretención mientras... Y confusión sobre todo. En un año clave, porque este año está entre la necesidad de tomar decisiones sobre el futuro y la continuidad de las instituciones, que hay que hacerlo a partir del medio gobierno, o sea, dentro de un año más, y un momento especial de crisis, donde además el gobierno en paralelo desarrolla otro proceso, que es el proceso hasta cierto punto de adocenamiento de los sectores sociales. No convocó con rimbombancia. De repente, muy repentinamente, es cierto, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hace apenas mes y medio, el presidente de la República, a la discusión de un pacto, de un gran pacto social. Y ustedes no se enteraron. ¿Qué es esto? Ustedes no se enteraron. No, ¿quién se enteró? Y yo digo, no se enteraron desde el Observatorio de Políticas Públicas, que es precisamente una de las instituciones que participa en esos procesos en el CES. Como parte del sector social. Y del sector social. ¿Cómo es posible que usted hablara de un pacto social tan grande que incluía el tema de la salud, el problema laboral, y ahora cuando uno ve... Y el problema fiscal, y cuando uno ve el conjunto de cosas que usted plantea para esta convocatoria del día de hoy, recoge lo mismo que planteó para ese pacto social? Presidente, ¿cuántos pactos usted va a hacer? El pacto social, el pacto salido de ahora, el pacto por las reformas. Terminaremos el pacto eléctrico, retomaremos el pacto fiscal con cada una de estas cosas. Entonces, estamos en el marco del desatino político, y yo quiero repetirlo, presidente. Usted ha sido lo suficientemente audaz, por eso es presidente de la República, para haber constituido una articulación de fuerza que se montó en las esperanzas de un pueblo movilizado durante 3 años. ¿Por qué no sigue montado precisamente en ese sector del que se involucró y que fue y del que él es producto? No, y además que fue el que derrotó de manera efectiva al PLD y 20 años de desgobierno y a toda una actitud incluso de dictadura constitucional en proceso, y que capturó y cobró el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados bajo su liderazgo. Porque usted tenía que saber que en el momento, no tú, el presidente, que en el momento que asumiera... No, yo sé que yo soy tú y no usted. Que asumiera esto, iba a tener que poner una distancia entre la persona, el empresario y demás, para ser el servidor público, porque el presidente es un servidor público, el primero de la nación, pero lo es. Entonces hay que hacer esa distancia para que pueda incluso montarse en ese mismo sector, que sería interesante. Y sería realmente de verdad, yo no digo una reforma, una transformación profunda, pero sería una manera distinta y aleccionadora, que la gente sí necesita. A la intencionalidad que usted tiene, presidente, y que probablemente tiene el grupo más tradicional del Partido Revolucionario Moderno, que continúa o que tiene todavía relaciones con ese pensamiento democrático, progresista, socialdemócrata efectivo de José Francisco Peña Gómez. Sí, esa intencionalidad que usted tiene, a esa intencionalidad no le sirve en lo absoluto las formas concretas en cómo le están imponiendo y recomendando hacer política. Por eso yo digo, lo que acaba de empezar hoy en la mañana, en mi análisis, pinta efectivamente la consolidación de un fracaso político por el hecho de que entre en conflicto con otras iniciativas que usted mismo ha tomado. Esas bases con las que José Francisco Peña Gómez cliqueaba también y sintonizaba también, camine con ellas, presidente Luis Abinader, y verá que tendrá buenos resultados. Este programa, como todos, ahí en la plataforma de YouTube, así mismo, Punto Crítico. Gracias por acompañarnos mañana. Nos reencontramos mañana, vamos a hablar de economía con nuestro querido Apolinar Fernández. De esto mismo, sí. pero con un enfoque económico. Nos fuimos.